Gray will inbound. 1 second on the clock. Sampson. It goes. It's over. A miraculous shot by Ralph Sampson has given the Houston Rockets a trip to Boston for the NBA World Title. Muy buenas a todos y bienvenidos al primer especial veraniego de 2026, que además coincide con el programa número 300 del podcast. Episodio 300 de Buzzer Beater, casi 6 años después del primero, y como cada centenar al que llegamos, contamos con una personalidad en esto de la NBA, y el invitado especial de hoy ya estuvo con nosotros en octubre de 2021, concretamente en la entrega 56. Ha llovido, barbaridades. Han pasado muchísimas cosas desde entonces. Muy buenas tardes, buenas noches, don Anthony Daimiel Bolaños. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pau? Encantado de estar aquí en Buzzer Beater en este programa 300, que, bueno, ya me has recordado que estuve en 2021, pues 5 años después aquí estamos. ¿Qué ha pasado en estos 5 años, Anthony? ¿Cómo hemos cambiado, no? Como decían presuntos implicados. Sí. Bueno, han pasado muchas cosas, la verdad. 5 años es bastante y yo creo que hoy, bueno, en esta era que nos ha tocado vivir, últimamente pues pasan más cosas todavía, ¿no? En el mismo tiempo pasan más cosas que antes. Por lo tanto, pasan más cosas malas, más cosas buenas y nada, y hay que estar preparado para irlas asimilando, irlas viviendo, que no te afecten las malas, ir disfrutando lo que se pueda de las buenas y nada, y bueno, pues trabajando con la NBA, viendo mucha NBA, desde luego, y bueno, y disfrutando de la vida en la medida en la que te dejan. Sí que es verdad, y en esto coincido contigo, que 5 años ahora no son 5 años de hace 25 años, ¿no? No sé si es una cuestión de edad, creo que semicompartimos generación, con lo cual más o menos hablamos el mismo idioma en ese aspecto, pero es verdad que lo estaba pensando yo. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué me ha pasado en los últimos 5 años a mí? Pues muchísimas cosas, pero es que no me acuerdo de casi ninguna, Anthony. Claro. Eso pasa, sí. Sí, da la sensación, yo no sé si tendrá algo que ver la edad. Yo creo que vivimos más cosas, ¿no? Somos más activos, tenemos un alcance a un mayor número de cosas también, tenemos capacidad de enterarnos de más cosas, algunas que nos sirven, otras que no sirven para nada, pero entonces digamos que estamos viviendo como más vidas en una que a lo mejor décadas atrás, ¿no? Esto tiene su lado bueno, su lado malo, y es verdad que el hecho de que vayan muy rápido, pasando cosas a tu alrededor, yo creo que la mente, la manera de vivirlo y de superarlo es también reseteando o al menos borrando muchas cosas, ¿no? No se borran del todo, pero se quedan ahí, que luego tienes que hacer un esfuerzo extra para recordarlas y si no, no las tienes presente constantemente. Estamos grabando esto, Anthony y yo, un 16 de julio, con España y Argentina recién clasificadas para la final del Mundial. Cuando esta charla salga a la luz, ya sabremos quién es el campeón del mundo de fútbol del año 2026. Bueno, ¿cómo ves la final? A fuerza de poder quedar luego horrorosamente mal, Anthony. No me voy a... Ya he vivido muchas de estas, no voy a tratar de no mojarme demasiado para no quedar mal, ¿no? Al final es un partido de fútbol, como un partido de casi cualquier deporte puede pasar cualquier cosa, pero bueno, ha sido un mundial muy diferente en muchas cuestiones, por número de equipos, por duración del campeonato. Pero mira, yo bueno, soy bastante particular y desde hace ya algunos años, yo creo que por lo menos desde 2008, 2006, 2008, hace 20 años, desde hace 20 años me he reconciliado bastante con la selección española de fútbol, ¿no? Viví una época, sobre todo con Clemente de seleccionador, que me costaba, no me identificaba un poco con el estilo, no solo futbolístico, sino el estilo de esa selección, de comportarse, de relacionarse con la prensa, con la afición.
por supuesto, por cómo jugaba el fútbol tampoco, y entonces me costaba más, ¿no? Pero luego ya, digamos, desde Luis Aragonés y tal, me ha gustado, me he identificado, a veces más, a veces menos, pero prácticamente siempre con la selección, por lo tanto estoy muy contento de poder ver. Yo tengo 56 años y será mi segunda final de un Mundial de España. Yo se lo digo a mi hijo que tiene 7 años, le digo, todavía no sé si cae mucho en la cuenta, aunque yo se lo diga, pero le digo, sé consciente que claro, que tu padre tiene 56 años y es la segunda vez que ve a España en la final de un Mundial. Por lo tanto, hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, hay que saborearlo, ¿no? Esto es muy importante y, bueno, siempre que tengamos esa sensación de que al menos en un mínimo, en una mínima porción, forma parte de nuestra vida, la selección del país en el que hemos nacido, en el que vivimos y tal, y tenemos algo de sintonía con eso, con esa manera de representarnos, pues se disfruta mucho, porque además creo que es una muy buena selección, que juega bien, parece un muy buen grupo, creo que da gusto, ¿no? Te da pocos disgustos y pocas decepciones este grupo, ¿no? Sí, bueno, tú le has comentado a tu hijo que tú a tu edad solamente has vivido 2 finales del Campeonato del Mundo. Hay generaciones que ni eso, Anthony. Somos unos privilegiados al final. O sea, estas nuevas camadas están viviendo un nivel deportivo, a nivel baloncesto, a nivel todo, sí. con un país, el suyo España, en la superélite, pero han habido muchos años de pan, aceite y sal, ¿eh? O sea, que eso... Y nosotros hemos comido mucho pan, aceite y sal. Sí. De esto, bueno, yo creo que no se ha hablado lo suficiente. A mí, bueno, pues claro, durante estos últimos, sobre todo, 20 años, me han preguntado a veces, me gusta mucho elaborar teorías raras o buscar explicaciones a lo que a lo mejor no las tiene, pero obviamente coincide, Pau, que a partir de generaciones de deportistas españoles nacidos, digamos que desde 1980, ha cambiado la cosa. O sea, no sé qué pasó en los años 80 en la sociedad española, la gente que nacía a finales de los 70 o ya en los años 80, pero la gente que nació en esa época han salido de otra pasta. En cuanto a lectura de situaciones muy exigentes dentro de su profesión, carácter competitivo, frialdad en momentos que requieren frialdad, todo esto que es tan importante en la superélite del deporte, hemos sido muy buenos en eso, la verdad. Yo, personalmente creo que antes de los años 80 el deporte no era un foco principal en la sociedad, por lo menos en la española. En el resto lo desconozco, y a partir de los 80, con el Mundial de Fútbol del 82, posteriormente las Olimpiadas de Barcelona, el deporte global va a ocupar un espacio muy importante en la sociedad española y la gente ya se preparaba para ser deportista de élite, algo que yo creo que antes de los 80, si pasaba menos, desde luego, sí que parece evidente, ¿no? Luego hay una cuestión física también, que mucha gente sitúa y de alimentación. Sí, eso es. Mucha gente sitúa a Miguel Indurain, ¿no? Que es el primer deportista de superélite español que parece ya diferente a los deportistas destacados que había habido antes en España. Incluso digamos, el que fue su compañero, que fue la anterior estrella del ciclismo español, Perico Delgado, era más el español medio de lo que eran esos años de Ángel Nieto, de Mariano Haro, Montes, algunos atletas, ¿no? Españoles, por supuesto, futbolistas que habían sido, bueno, pues el típico, no sé, Ogento, Luis Suárez, todos estos jugadores españoles que físicamente, como dices tú, y ahí coincido en que la alimentación, el cambio de alimentación tuvo que ver, seguro, el mayor conocimiento a nivel médico, también digamos que en España llega posteriormente el conocimiento para la preparación física a lo que eran los los equipos y países de la Europa del Este por un lado y Estados Unidos por el otro. Tanto Estados Unidos como Europa del Este había desarrollado a nivel de preparación física mucho más rápido que países
de Europa Occidental. España se quedó un poquito atrás, desde luego, en los 60, 70, y por suerte cambió todo, como digo, pues a partir de finales de los 80, principios de los 90. Supongo que el plan ADO de la preparación para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 también fue un impulso importante, pero bueno, lo cierto es que fue bueno para el deporte español y que seguimos ahí arriba. Ahí estamos, sí. 40 años después estamos en la élite, viviendo un gran momento a todos los niveles. Lo dicho, cuando estéis escuchando esta charla ya sabréis si ha ganado Argentina o España el Mundial. Lo haya ganado quien lo haya ganado, felicidades, tanto a los hermanos argentinos y, por supuesto, a los compatriotas hispanos. Anthony, vamos a retroceder un año, vamos a empezar a hablar un poquito de ti, del invitado que tenemos en este programa 300, y nos vamos a situar en el año 2025, un cambio para ti, un año que supuso un cambio de rumbo, de vida, con la finalización del contrato que tenía Movistar Plus con la NBA, en lo que supone tu salida del circuito NBA a nivel televisivo después de 30 años. 30 años haciendo NBA, sí. Años. 35 en Canal Plus trabajando desde que entré de becario y 30 años haciendo NBA. Sí. ¿Tú en algún momento pensaste que esto podía llegar a pasar? Pues mira, te cuento tal y como lo recuerdo, que lo tengo muy fresco y que supongo que eso no va a ser de las cosas que se van a ir de la mente fácilmente. Yo ya en la última temporada que tenemos de NBA en Movistar Plus, en la 24-25, detecto cambios de un poco la postura de Movistar Plus con respecto a la NBA. Detecto cambios porque ya nosotros quisimos empezar la temporada con una entrevista a Jordi Fernández, que era, bueno, pues era un hito, ¿no?, en el deporte español también. Primera vez que un entrenador español era técnico jefe en la NBA. Quisimos empezar la temporada tanto con las retransmisiones, haciendo un partido de Brooklyn Nets, como entrevistando a Jordi para el programa Generación NBA y tal. Nos dijeron que no convenía, que estaban hablando con NBA, que había tensiones, estaban ya... Esto sí que es habitual que se hable los operadores o los partners con NBA con mucha antelación con respecto a la finalización del contrato. Y luego llegó la Copa y tampoco viajamos a Las Vegas. Llegaron los Global Games de enero en Europa, tampoco viajamos. Esto ya me preocupó más porque conozco bien, después de 30 años, la mentalidad del estadounidense. Para el estadounidense, y ahí incluyo a la gente que trabaja en NBA, París o Londres o Manchester o tal, está aquí al lado, claro, por así decir. Es decir, que alguien desde España no cubra un partido en París, en Londres y tal, les parece una aberración porque considera que estamos en nuestra zona, ¿no?, en zona horaria y que es geográficamente muy... Sí, para ellos sería un signo de dejadez. Sí, bueno, ellos seguramente se vieron sorprendidos y vieron que ahí pasaba algo, igual que lo vi yo, que no cubriéramos esos partidos. No se viajó al All-Star tampoco. Y luego ya pues se notó que no viajamos a las finales, ¿no? Digamos que salvo las excepciones del COVID, por primera vez en toda la historia, Movistar Plus decidía no viajar a las finales. Por lo tanto, yo toda esa temporada fui viendo que algo pasaba, ¿no? Lo que pasa es que siempre había un hilo de confianza primero en lo que se había generado durante 30 años, que era la costumbre de que, como no va a estar Movistar Plus o antes Canal Plus con la NBA, también te hacen... fíjate que yo he estado ahí y desde fuera te hacen creer como que si no es en Canal Plus, ¿quién lo va a dar?, ¿no? O si no es en Movistar Plus, ¿quién lo va a dar? Te hacen que es algo que es ficticio también. O sea, no tiene por qué. Al final cualquiera puede dar cualquier cosa si cree en un derecho y tiene dinero para comprarlo. Pero esto se juntó un poco con la lectura que yo hacía de mi carrera. A mí 30 años, la verdad, me parecía un número muy redondo y si lo hubiera planificado yo, me hubiera parecido un buen momento para dejarlo.
pero yo no esperaba que fuera algo impuesto desde fuera, ¿no? Que me viniera así, determinado desde fuera. Y yo, es verdad que en los últimos años estaba como más adaptado. Es verdad que la cadena me trataba muy bien en cuanto a que me ponía partidos de sábado y domingo, que en cuanto a horarios son más generosos, más fáciles, y en los viajes estaba bien. La verdad que estaba cómodo. Si hubiera sido por mí, si la NBA hubiera seguido en Movistar, pues seguramente hubiera seguido más años. Pero bueno, me vino determinado de fuera y se acabó, ¿no? ¿Y cómo es el momento ese en el que te llaman, entiendo, a algún despacho? No sé si con Guille o tú solo y tal. Oye, mira, Anthony, que no renovamos y vamos a ver qué pasa con vosotros. En ese momento, a ver, yo me pongo en tu situación. Bueno, me da la sensación que hemos pasado por un trago más o menos así en la vida, cada uno en su empresa, en su negocio, lo que sea. Y uno se queda como descolocado, ¿no? Bueno, sale de ese despacho y dice, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Derecha o izquierda? Hay que estar preparados, ¿no? Yo ya te digo que lo fui viendo durante el verano. Vi que cada semana que pasaba que había más posibilidades de que ocurriera. A veces me venían informaciones de no, a lo mejor sí, Movistar sigue la NBA, aunque no tan en exclusiva, sigue NBA. Bueno, me iba llegando información, pero durante el verano te ibas preparando ante esa posibilidad. Y la verdad que aunque no fuera seguro no era el deseo de Movistar Plus, pero yo me enteré por fuera. No me enteré me llegaron comentarios de fuera que al final DAZN se quedaba con la NBA y que Movistar al final no iba a tener NBA. Nos fueron más o menos coincidiendo con eso que me llegaba de fuera. Nos dijeron que había una reunión para explicarnos. La idea era explicarnos antes de que DAZN lo hiciera público, pero no pudo ser, no sé, por cuestiones de calendario. DAZN se adelantó y teníamos una reunión un lunes al mediodía o por la tarde para que nos contaran esto a toda la gente que estábamos involucrados con la NBA, y DAZN ya publicó en sus redes o sacó una nota diciendo que tenían la NBA ese mismo lunes por la mañana. Y nada, y nos dieron las explicaciones oportunas y nada, a partir de ahí se abre un escenario sobre el que yo no soy muy planificador, no soy disciplinado para decir, bueno, pues si al final acaba ocurriendo esto, yo voy a decir esto, voy a pedir esto, o voy a tirar por aquí o voy a tirar por allí. No. Yo ya en ese momento había tenido conversaciones con uno de los operadores que compró derechos con Amazon Prime y no había llegado a buen puerto, no había habido entendimiento, pero fueron unas conversaciones súper correctas, respetuosas, agradables y bueno, no hubo acuerdo y ya está. Y a partir de ahí me dijeron, bueno, pues vamos a ver. A partir de ahí me llegó una corriente de tú eres muy importante aquí, no queremos que te vayas, vamos a encontrar cosas para que hagas seguro y que estés a gusto y tal. Yo tuve conversaciones individuales y luego esa reunión que te digo que fue de grupo. Uh-huh. Y nada, y luego sí que DAZN también llamó y tuve conversaciones con ellos, pero bueno, ahí no hubo demasiado... O sea, me di cuenta enseguida que no había opciones. Es Vox Populi que recibiste ofertas irrisorias. No sé si bueno, la de DAZN... Sí. Pero... No, mira, Amazon no llegó a hacer una oferta en cuanto a que me dijo un poco lo que querían de mí, hasta número de partidos, hasta más o menos tenían claro, te estoy hablando ya del mes de julio, agosto del 25, tenían claro qué partidos iban a dar, cómo querían estructurar su equipo, y bueno, pues yo digamos que quizá cometí un error porque esto ya a mí no me había pasado nunca, porque yo llevo toda mi vida allí en Movistar, pero sí a otra gente, amigos míos, colegas, les había pasado con ofertas de otras empresas y eso y yo lo sabía y cometí el error. O sea, el hombre tropieza muchas veces en la misma piedra. Me dijeron que hiciera yo la propuesta a nivel económico y de condiciones.
Y yo me tenía que haber negado, porque... Ya te han hecho la 314 ahí. Claro, porque a mí eso no... Bueno, creo que eso, bueno, oye, es legítimo que lo hagan las empresas, pero si a ti te llama una empresa porque está interesado en ti, ¿por qué tienes que decir tú, no, pues yo trabajo con vosotros y me pagáis tanto? No, hacedme la oferta, ¿no? Claro. Y ya veremos. Claro. Entonces, bueno, yo hice las propuestas y no hubo entendimiento, pero bueno, ya digo que, en cambio, sí, a ver, no sé si utilizar, no utilizaría quizás el adjetivo de irrisorio, pero fue una oferta muy baja. Es decir, a poco que hubieran sabido lo que es mi carrera y mi estatus en Movistar, no hubieran desestimado hablar conmigo, porque, o sea, era imposible que yo aceptara eso. Para hacer el ridículo, ni voy, ¿no? Claro, o sea, era imposible. Estamos hablando de, no sé, una cuarta parte de lo que era mi contrato en Movistar Plus. Y claro, no me voy a ir de una empresa en la que tengo una antigüedad y llevo toda la vida y nos conocemos y tal, para irme a un sitio nuevo que me pagan una cuarta parte. O sea, no, tampoco sé que estoy en el final de mi carrera, pero vamos, tampoco, hombre, me veo tan apurado. Tampoco es eso, hombre. Oye, sí. ¿Y en los 30 años, en algún momento tú te planteaste abandonar? Sí. Hombre, en 30 es años... dura, o sea, en 30 años pasan... Imagínate, si en 5 han pasado cosas, en 30 ya flipas. Y más en un trabajo tan exigente de noches, sobre todo las noches. Sí. Bueno, aquí, a ver, pasan muchas cosas con respecto a esto y la gente seguro que lo entiende. Lo primero, es un trabajo muy bonito. A cualquiera que le gusta el deporte, si te gusta la NBA y tal, es trabajo ideal, ¿no? Y bueno, pues a mí me tocó, tuve suerte, estuve en el momento idóneo, en el lugar adecuado, empecé y bien, y estuve 10 años con Andrés Montes, de los que tengo muy buen recuerdo. Luego, cuando Montes se va, yo ahí tengo la primera crisis en cuanto a que yo era consciente que en los últimos años con Montes que la cosa iba muy bien en cuanto a que teníamos cierta muy buena aceptación y a la gente le gustaba y la NBA había ido a más, pero mis condiciones laborales se habían quedado estancadas, ¿no? Pero bueno, yo estaba ahí, era joven, era duro, como tú dices, las madrugadas, pero yo me organizaba, era otro tipo de vida y no iba mal. Pero ya cuando Montes se va, pues yo, claro, eso me lleva a reflexionar un poco, ¿no? Y Montes se va y yo digo, bueno, joder, entonces yo voy a seguir aquí y sigo en las mismas condiciones que cuando empecé. O sea, tengo 35 ya, 36 ya recién cumplidos, y estoy igual que cuando tenía 25, 26, con más IPC, ¿no? Más todas las renovaciones del convenio colectivo que iban vinculadas al IPC. Y dije, joder, 10 años, con el sacrificio de las madrugadas, con cierta aceptación, parece que me va bien. Y me desmotivé un poco. Hasta tal punto que un año y pico después pedí que no me compensaba. Porque es verdad que había habido otra gente en la redacción de lo que era Canal Plus. No sé ya si era Canal Plus, Digital Plus, lo que fuera, pero... había habido gente que cuando yo empiezo a hacer NBA está por debajo de mí en la escala de la estructura de la redacción, y de repente yo me paso 10 años haciendo NBA y es gente que ya era superior a mí, era redactor jefe y tal, y yo digo, pues si no me he enterado de nada, yo he estado yendo ahí por las noches y entonces no me compensaba, la verdad. Ya estaba bien, 10 años y tal, entonces pedí dejar de hacerlo. Me aceptaron la propuesta, me pusieron a hacer reportajes de Informe Robinson, lo cual era la mejor salida posible en ese momento. Y estuve año y medio, y al año y medio, no sé qué cambió, pero vinieron, año y medio, o sea, 2 años después, vinieron proponiéndome que cambiara mi tipo de contrato, mi tipo de vínculo con la empresa, y que volviera a hacer NBA, por favor. Entonces yo ahí, bueno, había descansado un poco, había hecho solo All Stars y finales. De hecho, yo a las primeras finales de Gasol del 2008 yo no viajo, hago plató en previas y eso desde Madrid, es las únicas finales a las que no viajo, y entonces, bueno, me había cogido otra vez ganas y
y esa situación de cambio contractual me parecía que podía ser bueno para mí porque me permitía colaborar con otros medios y entonces, bueno, pues volví a la NBA, estuve ahí, bueno, pues otros 6 años, creo, 6, 7 años con el equipo de David Carnicero, Nicola Loncar, hasta que ya hay cambios por el tema de ACB, Euroliga, y en 2015, 2016, temporada 15-16, entra Guille Jiménez y nada, sí, he tenido momentos de estar mucho más animado. Hubo un momento también, Pau, que los viajes a Estados Unidos me saturaban. Parece mentira, ¿no? La gente dirá, joder, ¿sabes? La gente que dirá que ¿cómo puedo decir eso? Bueno, pues es que todo en la vida que se convierte en rutina y en algo repetitivo año tras año, hay que tener en cuenta que mis primeros años viajando eran una delicia porque era antes del 11S, ¿no? Y viajábamos en business, eran viajes con montes, hay fenómenos. Y luego llegó un momento que se hizo bastante hostil viajar a Estados Unidos por las medidas de seguridad. También las condiciones de viaje, pues había menos presupuesto para viajes, viajábamos peor. Claro, bueno, cambió todo. Es que esa letra pequeña es la que la gente no puede leer, obviamente. El televidente se queda con la imagen, con las sonrisas, joder, que bien están ahí en el pabellón, a pie de pista, tal. Pero todo lo que conlleva eso. Sí, no se conocen los detalles, claro. Gracias a Dios no los conocemos, porque si los conociésemos se caería un mito, ¿no? Sería una mierda de viaje, están pegándose estos y tienen que saludar ahora y hacer que están contentos, ¿no? Sí, es verdad. Es durísimo, vamos. Durísimo. Y, por ejemplo, cuando cambió el formato de las finales de 2-3-2 a 2-2-1-1-1, eso lo has dicho muchas veces. Bueno, pero es que eso, es que no tiene nada que ver. O sea, es que 2-3-2 es una delicia, porque tú viajas 2 días antes de que empiecen las finales, a la ciudad que sea, da igual, este u oeste. Viajas, te tiras 5 días en esa ciudad, coges un avión y te vas a otra donde vas a estar una semana. Y bueno, es algo razonable. Por cierto, otra cosa que he dicho a veces y que la gente no cae en la cuenta. Los usos horarios, el cambio de hora, aunque sean 2 o 3 horas de diferencia entre el este y el oeste, se nota muchísimo. Y bueno, ya no te digo nada en el 2-2-1-1-1, que estás viajando cada 2 días o cada 3 de un lado a otro, y que de repente tu hora de despertarte, tu hora de comer, tu hora de cenar, tu hora de dormir cambia en 2 o 3 horas. Y eso te vuelve loco. Aparte claro. Tienes que madrugar mucho, el día que viajas no duermes bien. Por eso he pasado por épocas buenas, malas. También hay veces que en el trabajo estás más motivado por lo que sea, otras menos, estás más a gusto, otras menos, pero bueno, han sido 30 años, se acabó y nada. Y oye, un gusto, y sé que he sido un privilegiado por haber estado tanto tiempo haciendo eso. Se acabó de momento y de momento os han metido en el fútbol, ¿no? Multipantalla. Yo no sé muy bien cómo va eso, ¿eh? Si me lo puedes explicar, porque sí que sé que estabais en el multipantalla, es que salen ahí mogollón de televisiones y vais narrando un poco, Guille y tú, ¿no? Si no me equivoco, lo que va pasando en cada partido, pero es un cambio radicalísimo. Sí. Bueno, al final sí, ha sido lo principal lo único que he hecho con Guille en todo el año, que ha sido más o menos, aunque ha habido semanas que no hemos hecho, pero un partido semanal de liga, normalmente el mismo partido que dan a la vez en otro canal el equipo principal de retransmisión del fútbol, es decir, Carlos Martínez, Maldini y Álvaro Benito, es el mismo partido, es decir, si quieres ver a Carlos Martínez, Maldini y Álvaro Benito, ya no nos ves a nosotros, o viceversa. Y entonces, encima con el hándicap de que en nuestro canal, en multicámara, multipantalla, digamos que para quien quiere ver el partido se ve peor, porque la pantalla está dividida en 5 partes, entonces hay estadísticas, hay un diagrama de dónde están los jugadores en cada momento, hay un chat. Y luego la cámara un poco principal, la máster, hay otro tiro de cámara de banquillo, otro tiro de cámara desde un fondo. Esto es algo que la liga lleva experimentando unos años, que piensa que para la gente joven, no sé, supongo que adaptada a videojuegos o gente
Ahora se dice mucho que la gente cuando ve un partido de algo está a 4 cosas, ¿no? A la vez, al móvil, a la televisión, a tal. Pues no sé si eso lo que quieres adaptar a la gente que se acostumbra a ver de esa manera el deporte en directo, pero bueno, el caso es que se ve un poco peor. Nosotros, a mí me ha gustado hacerlo en cuanto a que no nos han dado instrucciones, nos han soltado ahí a hacer un poco lo que quisiéramos y nosotros hemos decidido hacer algo diferente a cómo se hace el fútbol. Algo mucho más pausado, casi modelo YouTube, casi como si fuera un reaccionando, conversar mucho, contar un poco cosas desde luego de los equipos, pero hacer algo diferente a lo que son las retransmisiones en televisión y en radio también de fútbol. Y obviamente pues mucha gente es reacia a cambiar, no le gustan los nuevos modelos o bueno, simplemente no le gusta cómo lo hacemos. Pero para mí ha sido una experiencia que ha estado bien, o sea, me ha gustado vivirlo. De todas maneras, con todo el poder mediático principalmente que tiene el fútbol y todo el tirón que tiene el fútbol a todos los niveles, Antoni, tú sigues siendo Anthony Daimiel, el de la NBA. Sí. Pero claro, eso es posible que cambie, claro. No sé si va a cambiar. Es difícil. Es difícil. Por la fuerza que lleva el fútbol, que decir, al final habrán chavales que te conocerán por la calle de aquí a lo mejor 2-3 años. Mira, el de pantalla de fútbol. Bueno, ojalá que pase algo así, sería buena señal. Lo que pasa que la gente, fíjate, Andrés Montes, que era narrador, claro, siendo comentarista, como es mi caso, es todavía más difícil. Siendo narrador, uno, aunque le guste encasillar, pero sí está un poco más abierto a la posibilidad de que alguien que te cuenta algo te pueda contar una cosa y otra que es algo diferente. Pero no tanto el especialista, ¿no? Ahí siempre se ponen más barreras y más trabas. Yo recuerdo perfectamente porque lo fui viviendo y lo fui hablando con él cuando Montes se fue a La Sexta e hizo fútbol. A mucha gente le costó, a mucha gente le gustó y a mucha gente era reacia, era intolerante. Normalmente le gustaba a la gente que ya lo conocía de su etapa en NBA. Es posible, sí. Y que era una manera de seguir disfrutando de Andrés. A la gente que no conocía a Andrés de su etapa en NBA era un cambio tan radical en la manera de explicar las cosas que decían, este que ha venido aquí a inventar el fuego ahora mismo. Sí, eso es. Y luego siempre el tópico este de que no, este es de baloncesto, no tiene ni idea de fútbol, no conoce a los jugadores, tal, lo típico, ¿no? Bueno, tampoco vamos a hacer caso que, oye, la gente son consumidores, espectadores, aficionados que no tienen por qué, aunque les guste, sobre todo desde que existen redes sociales, lanzar sus juicios, pero no tienen por qué ser juicios doctos ni ajustados a la verdad o a la realidad, ¿no? Pero es verdad que cuesta el cambio de registro, le cuesta más al receptor que al emisor, yo creo. Seguro. Oye, ¿y este año que has vivido la NBA a distancia, desde el sofá, con pausas, sin obligaciones, ¿la has disfrutado como pensabas que la ibas a disfrutar o te falta un poquito la adrenalina del directo, por así decirlo? Mira, no me lanzas esta pregunta y no había pensado un poco, pero no tan profundo como has preguntado. Me ha faltado, no sé si es adrenalina, me ha faltado que el desempeño o la responsabilidad profesional te haga meterte mucho más, ¿no? Claro. Es decir, el hecho de, al final yo he seguido la NBA porque, bueno, pues participo en un podcast una vez por semana y bueno, tengo, por supuesto, me gusta la NBA, pero además tengo esa excusa para un pequeño desempeño profesional con la NBA. Pero obviamente he visto menos NBA, he visto menos partidos. Y ¿A través de qué canal ves la NBA ahora, Antoni? Amazon Prime. Yo lo veo porque tengo el League Pass, pero lo tengo vinculado el Amazon Prime con el League Pass y lo tengo en la Smart TV, por lo tanto lo veo muy bien de calidad, en pantalla grande y sobre todo partidos de domingos, de algún sábado por la noche y luego en playoffs alguno he visto también de madrugada, pero
pero lo he visto en Prime y bien, lo he visto bien y la temporada ha sido muy, bueno, como siempre, como casi siempre, diferente, pero interesante, con cosas buenas, cosas malas, pero obviamente no la he seguido al mismo nivel de intensidad. Has hablado del podcast en el que participas, que es 3+1, con los chicos de Drafteados y José Manuel Calderón. Bueno, es un oasis en un desierto o una dosis semanal, ¿no? El tener que estar, lo que tú has dicho, ¿no? Al tanto, porque tienes que responder al nombre que tienes dentro de un podcast tan importante como es 3+1. Claro. Sí, la verdad que no sé qué hubiera pasado con respecto a mi seguimiento de NBA si no hubiera tenido 3+1. Es decir, si no hubiera tenido ningún compromiso profesional con respecto a la NBA, no sé si me hubiera apartado del todo o casi del todo. Es posible, no sé cómo hubiera reaccionado. Yo me dejo llevar, la verdad. Amárrate a Drafteados porque nosotros tenemos a Carmelo y a Javi y no hay espacio para nadie más, Antonio. Ya. Ahí, la verdad que no, ahí desde que empecé, que era 2+1, antes de que llegara Calderón, solo para Spotify, y luego ya cuando se amplió con vídeo, con Calderón, y eso, la verdad he estado a gusto. Eso se le ocurrió a Spotify al principio hacer como se dice, ¿no? Un crossover entre gente más joven, Sergio y José de Drafteados y yo, y bueno, yo siempre he tenido un espíritu de adaptación al narrador que me tocaba, a la gente con la que participaba, y desde el primer momento me vi bien, he creído siempre mucho, lo que pasa que no tuve ni el tiempo ni la iniciativa para, como habéis tenido muchos, para crear un podcast, pero he creído mucho siempre en el formato podcast desde que supe de él en Estados Unidos y creo que es algo extraordinario y ahí me ha ido bien y la verdad que lo disfruto, el proyecto va muy bien y bueno, pues lo que dure, yo de momento estoy muy a gusto ahí. ¿Notas una brecha generacional con José y con Sergio? Pues claro, tú has trabajado siempre con gente más o menos de una generación como la tuya. Son nuevos tiempos, son chavales que vienen muy preparados, pero que tienen otras costumbres, otras maneras de expresarse, otras maneras de hacer las cosas. Sí, obviamente tienen unos registros de otra generación. Hay cosas o hay parte de esos registros de nuevas generaciones que para mí son muy buenos, que son salvadores en parte de lo que es el periodismo deportivo dominante. Creo que las nuevas generaciones responden mucho mejor a lo que tiene que ser esto. Y luego hay otras cosas. Yo siempre trato de, como te he dicho antes, trato de adaptarme y yo de repente aparecieron en las redes sociales, apareció Twitter, yo me abrí perfil en abril del 2009 y yo traté de experimentar y adaptarme. O sea, no puse una barrera de decir, uy, esto nuevo ahora que me pilla a mí con 39 años y tal. No. Yo vi que estaba bien, que a mí me gustaba, que me valía, que me servía y para adelante, ¿sabes? Y no fijarme a ver cómo lo hace este. No. Yo como me salga. Yo creo mucho en mi intuición. Y en otros formatos en los que he estado, cuando estuve en Colgados del Aro, cuando he hecho cosas diferentes en televisión, pues yo trato de adaptarme. No hago un análisis de decir, bueno, esto es un nuevo formato que no me gusta porque ya no es como lo que yo hacía. No. Los tiempos van marcando los formatos, los estilos, las maneras de comunicarse y somos nosotros los que nos tenemos que ir adaptando. Esta nueva etapa para ti, Anthony, desde luego, si tiene un beneficio, es a nivel familiar. Evidentemente, en cuanto a tiempo, descanso, horarios de persona normal, entiéndase lo que quiero decir, sobre todo tu hijo lo habrá notado muchísimo. Sí, claro, ha tenido esos beneficios, sin duda, ¿no? Con respecto a mi hijo. También con respecto a mi madre, que tiene ahora 81 años, pero obviamente
la gente cuando se hace mayor, pues también los hijos tenemos que estar más pendientes, y en condiciones normales, pues uno no solo está dispuesto, está encantado de dedicar una cuota de su tiempo, claro, a su madre, que le ha dedicado tanto. Por lo tanto, nunca está de más el tiempo extra para dedicar a la gente que quieres o a tus amistades. Siempre se hace poco, no solo para ellos, sino para cuidarte tú mismo, para, digamos que a partir de cierta edad ya tenemos nuestras averías y tenemos que ir al médico y revisiones y tal, y bueno, eso es tiempo al final. Es tiempo que, bueno, pues sí, por ese lado, desde luego ha habido más beneficios. En el año 2013 sacaste El sueño de mi desvelo, tu primer y hasta ahora, no sé si único libro. Sí, hasta ahora único libro. Pero te leí el mes pasado en un tuit muy cariñoso recordando a tu padre, que a veces piensas en escribir algo contándole lo que ha sido de su hijo en los últimos 40 años, un poco a pecho descubierto, ¿no? Sin filtros y sin... Y me da a mí, Anthony, que la gran obra de Anthony Daimiel está por venir, fíjate. Bueno, ojalá. Esto es algo que pensé ya hace tiempo, porque cuando te pasa algo así, ¿no? Que por desgracia pues a mucha gente le puede pasar, que pierdes siendo muy joven a un padre, a una madre, digamos que empiezan a pasar los años, empiezan a pasar muchas cosas, no solo en tu propia vida, sino alrededor, en la vida de gente que él conocía, en la sociedad, en el país, en el mundo. Y yo, digamos que por un poco mi condición, yo soy, digamos que estoy a medio camino entre agnóstico y ateo, entonces no... O sea, yo tengo la sensación de que mi padre se ha perdido todo eso. Es decir, que no tiene referencias. De ahí la idea de contárselo. De contárselo como si no supiera nada. Y contarle 40 años en 300 páginas, pues digamos que no puedes extenderte, no puedes profundizar, pero a su vez puedes contar un poco las cosas sin presión, y bueno, ya también cuando llegas a cierta edad y también tienes cierta, entre comillas, independencia económica, te da un poco igual. Por eso en ese tuit decía que sería un poco sin filtros y que da igual, que si de repente tengo que decirle, oye, pues este que tú pensabas que tal es un cretino, pues poderlo decir. Y si ese cretino se enfada, ya es que me da igual, ¿no? De todas maneras, Anthony, yo creo que también llega un momento en nuestras vidas que este tipo de cosas, que a mí me parece un gesto de amor maravilloso, ni tan siquiera hace falta que salga a la luz. O sea, el que tú lo cuentes para sentirte, porque entiendo que esto es para sentirte cerca de tu padre fallecido hace X años, no tiene ni tan siquiera que ser 300 páginas, ni tan siquiera 600. Y si un día lo sacas o te lo quieren editar, pues fenomenal. Claro. Y si no quedará en el cajón. Pero bueno, es verdad que el principal objetivo está cumplido. Estoy de acuerdo. Claro, me parece extraordinario. Oye, una pregunta que creo que nunca te he hecho en las veces que hemos hablado. ¿Tú cómo llevas la fama? Pues mira, últimamente, no sé por qué, he coincidido con gente que me ha preguntado sobre esto, y a veces las preguntas te hacen reflexionar y pensar sobre cosas que normalmente no haces, ¿no? O no desarrollas. En mi caso, que es bastante particular, ¿no? Vamos a recordar que mi caso es, digamos que yo he estado mucho tiempo, o sea, un gran ejemplo de longevidad haciendo lo mismo en televisión, además, en una cadena que tenía la exclusiva de unos derechos de un deporte que, bueno, ha sido bastante seguido en España, pero no es el fútbol, pero 30 años, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo, obviamente, he ido viendo los procesos, ¿no? Con el paso de los años, de que al principio me conociera muy poca gente, luego un poco más, luego más, luego de repente me conocieran, que también era un impacto para mí, ¿no? Que
me conocía gente por, tú eres el del videojuego, la voz del videojuego. Y, ¿sabes? No me conocían por la televisión, me conocían por el videojuego. Sí, sí. O tú eres el de la radio y tal, cuando estuve colaborando muchos años, primero en Onda Cero y luego en la cadena SER. Sí. No, yo te oigo en la radio, pero a lo mejor no sabían que trabajaba en televisión. Es decir, claro, la gente, o sea, todo es muy diverso, somos muchos y cada uno con su vida, pero yo he estado tanto tiempo en tantos sitios diferentes que, ¿qué ocurre? Que he llegado a mucha gente, a casi todo el mundo, ¿no? Entonces, también todavía me sigo cruzando con gente que me mira y dice, este tío le conozco de algo y no sé de qué. Pero es verdad que por no sé de qué. Sí, bueno, tengo anécdotas, ¿no? Recuerdo en Tenerife, en la Orotava, paseando por ahí por el centro, me paró un matrimonio y tal, y súper cariñosos, que hablando conmigo 10 minutos y una foto y tal. Y ya cuando están para hacerse la foto, ya verás mi hijo y tal, porque mi hijo, cuando le digamos que hemos estado con el comentarista de fútbol americano y tal, o sea, ellos estaban convencidos que yo era el que hacía el fútbol americano. Pero esto pasa, y entonces yo nunca he tenido una sensación, ha habido algunas circunstancias de mucha gente queriendo hablar conmigo, hacerse una foto, un autógrafo y tal, pues no sé, en partidos de estos de equipos NBA que han jugado en España, cuando he estado en fases finales de Copa del Rey, de baloncesto, que hay mucha afición al baloncesto, pues ahí también. Pero yo nunca he sentido el agobio de la fama. No lo he sentido. He estado, o sea, ha sido lo justo como para yo estar agradecido y poder hablar en condiciones normales con la gente. Yo creo, no sé si ha podido pasar, habrá podido pasar, pero sería muy difícil si saliera una encuesta en redes sociales para que la gente votara y gente que dijera a la que yo he tratado, digamos, de manera irrespetuosa o que no he hecho caso, así en contacto directo, gente que no conozco. He tratado siempre de atender, porque además han venido siempre muy en un 99% de los casos, muy educados, muy cariñosos, y les he dedicado el tiempo necesario. Para mí, yo he estado muy agradecido de eso, de que la gente se acerque y de que quiera hablar conmigo. Mucha gente enseguida me quiere expresar que soy como de la familia por ese proceso, ¿no?, que te he dicho de tantos años. Hay que recordar que cuando tú empezaste a vernos, Pau, que lo recuerdo perfectamente, en los primeros años, en aquella época había gente de... Claro, yo tenía 26 años, ¿no? 27. Había gente de 40 años que nos veía también. Porque esto insistía mucho Andrés Montes y tenía toda la razón. Había un tópico que decía, no, la NBA es para los chavales y tal. No, la NBA la veía gente de todas las edades. O sea, recibíamos, antes del email incluso, recibíamos cartas postales de gente de 40, de 50 o gente de 30 que veía el partido con su abuelo. Por lo tanto, claro, me han ido conociendo o viendo diferentes generaciones de la misma familia. Y gente que me veía de adolescente, es muy gracioso también el proceso de vida, ¿no? En relación a la NBA, ¿no? Gente que me veía de adolescente. Luego, de repente, llegaban estos años de final de bachillerato, lo que ahora es la preparación para la universidad, la prueba de acceso a la universidad y todo eso. Ahí me veían menos porque tienes que estudiar más, por tal. Luego se iban a la universidad, cogían turno de tarde y me veían mucho más. Siempre. Y luego empezaban a trabajar y dejaban de verme porque tenían que madrugar, tal, no sé qué. Luego se casaban, eran padres y daban el biberón de la madrugada y me volvían a ver otra vez. O sea, y todo esto me lo ha ido narrando la gente, ¿no? Como en el proceso de una vida, pues según iba su vida, han visto más la NBA o menos y por lo tanto me han visto más o menos a mí. Pero yo he sido como de la familia, ¿no? Sí, vamos, te lo digo yo en primera persona. Es que, claro, son 30 años, tú estabas haciendo tu trabajo durante 30 años mientras el mundo seguía girando. Claro. Los adolescentes nos hicimos mayores y, claro, al final acabáis siendo personajes, Anthony, con los que uno convive toda su vida. O sea, yo recuerdo de muy joven, pues Pepe Domingo Castaño, Paco González, tal, que al final dices, a ver, ¿cuáles son tus referentes? Joder, es que yo con Pepe Domingo Castaño he dormido
20 años de mi vida. O sea, Claro, al final, claro. no dejas de ser, no dejas de ser personas que tú no tienes un trato personal todos los días, pero que te influyen de una Están manera ahí, claro, tan claro. extraordinaria. Sí, sí. El otro día, el mes pasado, estuve comiendo con Gonzalo Vázquez y se lo dije, mira, Gonzalo, es la primera vez que nos vemos, pero yo te escucho y yo me siento en casa. Claro. Porque conseguir la gente la gente con talento y que llegáis, ¿no? Porque no todo el mundo lo puede conseguir, que al final, joder, es que es estar en casa. Es que yo me pongo un partido retransmitido por Andrés y Antonio, por Guille y Anthony, y es volver a cuando yo tenía 25 años. O sea, claro. Es una cosa, no sé si a vosotros os llega, o sois conscientes de eso, pero es absolutamente extraordinario, me parece extraordinario. Sí, somos conscientes porque la gente, sobre todo porque la gente te lo dice. La gente lo dice, la gente que lo vive te lo quiere decir, te lo dice constantemente y te genera una satisfacción, ¿no? De que has sido partícipe de algo que la gente disfruta, ¿no? Que la gente tiene como algo reconfortante. Claro que sí, hombre, claro que sí, no es para menos. Bueno, nos quedan 10 minutitos de charla, Antoni, que se está haciendo tarde. Ya te dije yo que yo no trasnochaba. Pero vamos a dar 10 minutitos de NBA, de actualidad un poquito. 3 pinceladas. ¿Cómo ves la NBA actual con el tema de las apuestas, con el tema de Aspiration, el nuevo sistema de lotería, el empoderamiento total y absoluto ya del jugador? Y un poquito también, ¿qué opinas de Adam Silver como comisionado? Porque yo cada vez tengo el soniquete más presente de esto con Esther no pasaba. Sí. Bueno, esto es... bueno, es muy complejo, ¿no? Yo tengo mis opiniones, desde luego, muy personales. No me creo en la posesión absoluta de la verdad. Tengo un poco de... mis opiniones en función de lo que he vivido, ¿eh? No tengo así a priori prejuicios sobre nada en concreto, pero bueno, yo, por resumírtelo todo esto, creo que a cada comisionado le ha tocado vivir tiempos difíciles. David Stern también los vivió. Y no son fáciles los de Silver. Yo, digamos que los primeros años de Silver creo que le hubiera puesto muy buena nota. Capeó bien, sí. Sí, lo hizo realmente bien. Incluso en cuestiones en las que David Stern, por el David Stern que conocíamos, se hubiera manejado peor, ¿no? Sobre todo relaciones con la asociación de jugadores y todo esto. Y él lo llevó muy bien. Creo que la NBA estuvo muy bien en 2020 con el COVID, con todas las reivindicaciones del Black Lives Matter, todo esto. La NBA estuvo en un muy buen lugar y no era fácil porque muchos propietarios pues no estaban en esa línea y se manejó bien la NBA. Pero en estos últimos tiempos, que quizá todavía es más difícil lidiar con ellos, ahí creo que sí, que tú has nombrado algunos de los problemas y que no tienen fácil salida. El tema este de las apuestas es un tema muy complejo, muy difícil. Ellos se han lanzado porque era un poco el signo de los tiempos en cuanto a que jurídicamente Estados Unidos se ha hecho más tolerante con las apuestas deportivas. Antes estaban muy circunscritas a lugares concretos y eso se ha liberalizado. Y obviamente la NBA vio un recurso económico muy importante, pero es una amenaza y un peligro espectacular. En algo que, mira, esto yo, sin entrar muy en detalle, yo creo que los nuevos tiempos y las nuevas generaciones no valoran lo suficiente o no le dan la importancia correcta a la confianza y la credibilidad de una competición o de un deporte con respecto a los aficionados. Es que ese es el quid de la cuestión, Anthony. O sea, no hay nada más importante que el aficionado piense, quizá ilusamente, que la competición que está viendo está limpia.
Eso En es. el momento empieza la sospecha, el aficionado se va a la rompe liga a todo. tomar por saco, ¿eh? Sí, O sea, sí, sí. directamente. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que trabajar para que el aficionado tenga la idea de que esto sigue siendo un deporte en el que puede ganar cualquiera, en el que se premia la mejor gestión por parte de una franquicia, donde se premia también el mejor trabajo de un cuerpo técnico, y que no depende de otras cosas, y que la liga no está amenazada por cuestiones como las apuestas, bueno, esto de digamos el asunto de los Clippers, ¿no? Y de Kawhi Leonard es un problemón, pero tú recordarás, ¿no? El caso de Joe Smith, ¿no? De los contratos con Minnesota. En aquel momento, bueno, pues lidió con aquello la NBA y sancionó a Minnesota. Eso es una cosa que le puede pasar a la NBA, pero el tema de las apuestas, este tema de la lotería del draft, tiene muy difícil solución, ¿eh? Mira que sobre todo este último año le hemos estado dando muchas vueltas a qué habría que hacer, qué sería lo mejor. Es muy difícil, ¿eh? Casi cualquier solución en la que piensa uno tiene sus pegas. De hecho, bueno, el hecho de que no hubiera tantas opciones para los 3 peores equipos parecía una buena idea y resultó ser mucho peor. En esta nueva reglamentación que va a empezar a ponerse en vigor en los próximos meses, soy muy escéptico. No las tengo todas conmigo. Sí. Pues yo quiero dar el beneficio de la duda, ¿eh? Quiero ver cómo se desarrolla la temporada. Ojalá y en qué afecta, ¿eh? Quiero ver en qué afecta esto. Sí. Lo que pasa es que hemos vivido una 25-26. La segunda mitad de la temporada ha sido horrible. Ha sido horrible. El hecho de que haya 10 equipos que no compitan es terrible. Es muy difícil como aficionado. Yo trato siempre de empatizar, de ponerme en la piel del aficionado. Es muy difícil seguir una liga así. Y bueno, hay una cuestión muy importante también, que yo como espectador que he seguido esta última temporada, ya había seguido todavía como comentarista de la televisión la pasada temporada desde enero, lo que ha sido un cambio de permisividad arbitral en cuanto a los contactos, las defensas. Ha habido varios momentos, te soy sincero, Pau, viendo playoffs y sobre todo las finales, los 2 primeros o 3 primeros partidos de las finales entre Nueva York y San Antonio, yo decía, ¿pero esto qué es? O sea, es que se están agarrando, o sea, es que no pitan nada. Parecía la Argentina e Inglaterra, ¿eh? No, pero, o sea, era tremendo, es que no se podía jugar casi. Y, claro, son jugadores físicamente que pueden o tratan de poder con eso, ¿no? Si hubieran permitido esos niveles hace 20 años, que se dice, no, se permitía. Bueno, se permitía, pero los jugadores no se movían tan rápido, un pívot tronco no podía seguir a su par como lo sigue ahora, ni empujarlo constantemente y tal, porque había que cambiarlo, porque se agotaba. No sé, yo lo que he visto creo que es un pequeño peligro, ¿eh? A la mayor parte de la gente le gusta mucho verlo, le parece un espectáculo que haya tanta guerra física, le gusta como espectador, pero creo que para el baloncesto, si no le ponen un poquito de freno, puede ser peor. Y luego hay una curiosidad que me gusta bastante, me llama la atención, que llevamos 2 años también en los que parece que ya no es tan importante el triple. Ha habido equipos muy destacados que han sido de los que menos tiraban, que no han sido equipos destacados en el tiro de 3, pero se da la paradoja de que contra este tipo de defensas tan agobiantes, el triple se hace otra vez necesario, más importante y necesario. Claro. Y el triple ha sido importante, por ejemplo, San Antonio no ha estado a la altura, Cleveland contra Nueva York tampoco ha estado a la altura, han tenido muy malos porcentajes en tiros de 3 y bueno, pues por ejemplo recuerdo Tyrese Maxey, ¿no? en el 4-0 también, en la derrota de Filadelfia también está horrible, los triples. O sea que el triple, vale, no hay que volcarse con el triple, pero el triple hay que tenerlo dominado. Si no lo tienes dominado, va a ser difícil. Da la sensación que el juego ya no se focaliza tantísimo en el triple
Ya Sí, no, bueno, hubieron un par de temporadas que era una locura eso. Sí. Era un correcalles de triples. Yo recuerdo Sí. yo de Crowder, que no era precisamente un especialista, llegar corriendo, zumbársela, Sí. volver a la siguiente ataque otra vez el mismo. Y eso sí que es verdad que ha cambiado, pero sigue siendo al final absolutamente necesario. Sí. Y no está mal que sea necesario. Porque No está mal. Es un no está mal. recurso más del Sí, juego. no está mal. Última pregunta, Sí. Anthony. ¿A favor de que desde 2019 no hayamos tenido campeones Sí, muy que a hayan favor. repetido o Me eres encanta. más de dinastías? No, a mí me gusta que sea así. Yo creo que es muy de la NBA eso, pese a que es verdad que se entiende que los años 80 con los Celtics y los Lakers, que luego, bueno, pues llegó Chicago, que luego llegó San Antonio y tal, pero para mí es fundamental que sea una competición poco previsible. Y eso le marca muchas diferencias con otros deportes y otras competiciones a nivel mundial. A mí me encanta que haya habido tantos años seguidos un campeón diferente y bueno, digamos que es una demostración de un objetivo cumplido, porque todos los recursos que tiene la liga en cuanto a límite salarial, impuesto de lujo, draft, todo esto va indicado precisamente en igualar la liga, en que no haya equipos muy dominantes, sobre todo en limitar a los mercados más poderosos y a las franquicias más poderosas económicamente, ¿no? Por lo tanto, esto sí, me gusta mucho, la verdad. Y, aunque a Washington nunca le llegue. Bueno, le llegará, Anthony, le llegará. Vamos a ver. Yo creo que no sé, no te voy a decir que están haciendo bien las cosas, porque todavía hay que abrir ese melón y ver qué es lo que pasa ahí con los Wizards, pero al menos parece que quieren ponerse serios, ¿no? Que deja de ser una verbena aquello ya. Sí, vamos a ver. Con Trey Young igual es demasiado decir esto. Sí, vamos a ver qué pasa con Trey Young, Anthony Davis y tal, pero bueno, con el número 1 del draft sí que espero que se reconduzca. Todavía queda algún seguidor de los Wizards, ¿eh? Lo hemos tenido por aquí. Sí. Por Buzzer Beater. Pocos, pero bien avenidos. Pues don Anthony Daimiel, hasta aquí la charla, hasta aquí el programa 300 de Buzzer Beater. Para nosotros, para mí particularmente, un absoluto honor que te hayas podido pasar por aquí. Te emplazo para dentro de otros 300 programas que esperemos. Bueno, que no pasen tanto. Sí, pues posiblemente antes, no sé, ya veremos, a ver si sacamos un rato. Quizá cuando saques ese libro, aunque no lo publiques, pero lo podremos comentar. Venga. Nos veremos más por aquí por Buzzer Beater, seguro. Te envío un abrazo fortísimo, muchísimas gracias. Para ti, buen verano. Exacto, que tengas un gran agosto y recuerdos a la familia. Muy bien, muchas gracias, Pau, un placer. Y a todos vosotros, fieles oyentes de Buzzer Beater, espero que hayáis disfrutado de este programa 300. El martes que viene volvemos con el 301 y con otro programa especial veraniego. Hasta entonces, feliz semana, hasta luego.